Es, eh, este tema es muy importante. Vamos a tratar de ser prácticos. Tengo un ejemplo listo. Eh, ¿Por qué se les habla de esto? Porque es un tema recurrente en su futura formación como administradores, en materias como proyectos, pública, prácticas profesionales. Van a pedir justamente una presentación de una planilla presupuestaria. Entonces, en ese entendido, vamos a avanzar este tema. Aquí hay unas diapositivas que se les va a proporcionar en la plataforma correspondiente. Entonces, la idea es que atiendan y si el tiempo nos alcanza, desarrollar el ejemplo que se ha preparado. Entonces, vamos a entrar a analizar estos dos elementos, la escala salarial y la planilla presupuestaria. La escala salarial es un tema que seguramente ya lo han desarrollado en Administración de Personal uno o Gestión del Talento Humano. Como aquí se puede observar, la planilla o la escala salarial establece los niveles salariales que existe en una institución pública. Bueno, voy a realizar una explicación aquí. Aquí reitero, vean, tengo un ejemplo preparado respecto a esto, pero vamos a ver el tiempo. Entonces, ¿qué es la escala salarial? En pocas palabras, es la estructura jerárquica de los cargos que existen en una institución pública. Estamos refiriéndonos en este caso a solo las instituciones públicas, no así al ámbito privado. Eso lo han desarrollado en Personal uno. Es la estructura jerárquica de los cargos que existen en una institución pública, eh, que muestran el haber básico de cada cargo y el costo mensual y anual de, bueno, la planilla de sueldos de la institución pública. Un elemento muy importante que hay que rescatar es que la escala salarial solo se remite al haber básico, si no se remite a ningún otro tipo de dato. Si ustedes recordarán, cuando habíamos elaborado una planilla presupuestaria en el tema número 5, ahí encontrábamos el fenómeno de que, eh, un momentito, encontramos el fenómeno de que se mostraba el total ganado, los aportes patronales, pero aquí no. ¿Por qué? Porque el CIGEP aquí solo se muestra el dato del haber básico, porque el CIGEP, recuerden, ya les había hablado, el sistema de gestión pública, ese sistema informático que maneja la contabilidad y el presupuesto gubernamental, realiza los cálculos directamente en base a la información del haber básico. Entonces, lo que tiene que presentarse y aprobarse es justamente esto, el dato del haber básico. Esto es lo que requiere investigación. Esa investigación ustedes la han aprendido a realizar en la materia de administración de personal uno. Eso ya pasa más allá de mi propio control. Entonces, ahora, aquí tienen un ejemplo de una escala salarial. Noten que la escala muestra la categoría. A continuación vamos a hablar de esto, porque esto también tendrían que haberlo aprendido en personal uno.
Tiene el nivel o escala salarial que justamente lo vamos a obtener a partir del orden de esta escala salarial, la denominación del puesto y el número de ítems. Recordarán cuando habíamos elaborado nuestra planilla presupuestaria que un cargo puede tener más de un ocupante. Pongan el caso de un docente universitario, en la carrera hay 26 docentes, entonces cada cargo puede tener varios ocupantes. Y aquí está el haber básico, sueldo mensual, y a partir de ello se determina el costo mensual. Pero luego vamos a entrar a detalle, por favor. Ahora, muchos confunden que la escala salarial es igual a la planilla presupuestaria, pero no es así. La planilla presupuestaria, como aquí nos indican, a diferencia de la escala salarial, no simplemente es una lista de sueldos. Aquí, aparte de la escala, lo que se hace es identificar, vamos a señalar aquí, la planilla presupuestaria toma los datos de la escala salarial, pero incluye información como, por ejemplo, las unidades a las que pertenecen los cargos, porque en la escala salarial solo se describen cargos, no sus unidades. Otro dato importante, las, eh, el orden categórico según el Decreto Supremo 26.115, las normas básicas del sistema de administración de personal. Eh, Esto, reitero, tendrían que haberlo ya desarrollado en Personal uno, es un tema propio de esa asignatura, o también lo van a desarrollar en Gestión Pública. Es el documento que establece cómo se debe gestionar a los recursos humanos, al talento humano en las instituciones públicas. Es un documento muy importante. El orden categórico y la clasificación de cada cargo. Esta clasificación, según la Resolución Suprema 217.055, las normas básicas del sistema de organización administrativa, el SOA, otro sistema de gestión pública que lo van a estudiar o tendrían que estudiarlo en la materia de diseño organizacional. Entonces, vean, la planilla incluye esto y al igual que la escala salarial, solo se consigna datos del haber básico o sueldo mensual y no así los aportes patronales o aportes laborales. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, eso el sistema de gestión pública lo descuenta directamente. Y además, saben ustedes que se manejan partidas presupuestarias diferentes para lo que son sueldos o el haber básico y aparte para los aportes. Entonces aquí simplemente me interesa el dato del sueldo o haber básico, nada más. Entonces ahí está. Y aquí vean un ejemplo de una planilla presupuestaria. Lo que les decía, la clasificación del puesto, vamos a hablar después de esto, la categoría y la unidad a la que pertenece el puesto. Pues ahí está, vamos a hablar de esto, reitero, porque es muy importante. Esto les va a servir. Ustedes literalmente muchas veces van a elaborar este documento. Eh, Muchos de ustedes van a ir a trabajar en instituciones públicas.
Entonces, como ya les he ido indicando en clases anteriores, ustedes van a elaborar este documento. En las instituciones deducen que ustedes ya saben. Entonces, haga. Entonces, si bien hay lineamientos que se les va a proporcionar, es obvio que también resulta importante que tengan un soporte académico. Ahí está, qué es una escala salarial, qué es una planilla presupuestaria. Son similares con ciertas diferencias, como pudieron identificar. Entonces, vamos primero analizando algunos elementos importantes. Primero, cuando se elabora la planilla presupuestaria, se tiene que tener en cuenta que se debe evitar la doble percepción. ¿Qué quiere decir doble percepción? Funcionario público no puede trabajar en dos instituciones públicas o recibir dos sueldos del Estado al mismo tiempo, con excepción de la docencia universitaria. Entonces vamos a señalar esto. Importante. La doble percepción, ¿qué indica? Que un servidor público no puede recibir dos sueldos de instituciones públicas. Sí, yo no puedo trabajar un día, una mañana en la gobernación y otra tarde en la alcaldía. Pudiera hacerlo si fuera consultor, que es muy diferente. Ya hemos visto, el consultor no forma parte de la planilla de sueldos y salarios. Un servidor público no puede recibir dos sueldos de instituciones públicas diferentes, con excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando no exista, en este caso, perdón, que utilice este término choque de horarios. Es decir, el docente universitario sí puede trabajar en una institución pública y hay muchos ejemplos, pero siempre y cuando, ¿qué? El docente trabaje de todo el día y toda la tarde en la institución pública y por las noches o fines de semana dicte clases en las universidades públicas, en la docencia universitaria pública. Oh, ahí está. Entonces, ahí existe la única excepción de que un funcionario puede recibir doble percepción. Pero aquí hay un elemento muy importante que está en las mismas diapositivas. Noten el punto 3 que nos dice respetar el límite máximo de remuneración. Les voy a hablar de eso. Y eso está en relación a lo anterior. ¿Qué nos dice esto? Respetar el límite máximo de remuneración. Ningún servidor público puede ganar un sueldo mensual mayor al del presidente de la nación o República de Bolivia o del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, obviamente, ustedes recordarán que el presidente y sus ministros han decidido bajar su sueldo a la mitad. Seguramente va a haber, me imagino que todavía no estoy seguro si ya es algo oficial, seguramente va a establecer cierta confusión, pero lo habitual es que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y eso está en relación a esto de la doble percepción en docencia universitaria. Ningún docente puede recibir otro sueldo más y superar el sueldo del presidente. Entonces, ahí está algo importante. Y tienen que tener mucho cuidado en esta parte, señoritas jóvenes. ¿Por qué? Porque se ha visto en municipios, por la ignorancia, por desconocimiento de norma, que hasta los abogados no conocen esto, que ha habido alcaldes que sí se han puesto, no, yo soy docente universitario más, soy alcalde, voy a ganar al mes 40.000 bolivianos. Pero se está incumpliendo esto y noten que esto está normado.
el, la ley 614. Desde ahí, miren, ya casi más de 10 años que está vigente. Entonces, si la Contraloría identifica que se incumple esto, pues la autoridad tiene que devolver ese sueldo de más que ha ganado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Por eso se les enseña esto. Tengan mucho cuidado. Ahora, y obviamente considerar lo que la planilla se hace justamente para categorizar los puestos. Y es inaudito que, por ejemplo, muchas veces se quejan de esto, que cargos como choferes, como secretarias, estén recibiendo un haber básico mayor a, por ejemplo, de proyectistas, de administradores. Y eso genera, pues, responsabilidades para quien ha elaborado este documento. Por algo se elabora, se categoriza. No podemos decir, obviamente, no es una falta de respeto, el chofer va a ganar más que el administrador, cuando el chofer solo hace una labor técnica. En cambio, el administrador, el proyectista, el contador, se ha formado académicamente, ha hecho hasta cursos de posgrado para llegar a ese nivel. Entonces es importante eso. Ahora, ¿cuándo elaboran las instituciones públicas nuevas escalas salariales? Cuando, obviamente, tienen que tener cuidado. No es nomás de hacerlo cuando sea. Y además es importante que este documento tiene que estar aprobado por las instancias pertinentes. En la alcaldía de Potosí, por ejemplo, hay ese problema. La última alcaldesa, señora Alejandra Sibila, si no me equivoco, antes del ingreso de Cervantes, identificó que el gasto de funcionamiento, un porcentaje del 80% correspondía a sueldos y salarios. Y eso no es correcto. Tiene que haber un proceso que justifique eso. Ahora seguramente les va a llegar pues a las autoridades que han cometido el error en un futuro un cargo de responsabilidad. Señor, ¿por qué ha aumentado la planilla de sueldos? No es correcto. Tiene que haber, reitero, como aquí un justificativo. Por ejemplo, para aprobar una nueva escala salarial tiene que justificarse un reordenamiento administrativo. ¿Qué quiere decir reordenamiento administrativo? Crear cargo o eliminar. Por eso aquí otro punto nos habla de la creación de ítems. Pero eso tiene que estar pues justificado a las necesidades. Ahora, todas las instituciones solicitan crecimiento vegetativo. Necesitamos más trabajadores. Pero reitero, eso tiene que estar respaldado con datos. Si no está respaldado, no sirve. Ahora, generalmente esta escala salarial se modifica cada año por el incremento salarial. No olviden, o bueno, al menos en la última década se había acostumbrado el gobierno de turno, que era del movimiento al socialismo, a cada gestión a otorgar un incremento salarial. Pero desde la gestión del actual presidente ya se ha eliminado eso. Entonces, me imagino que las escalas salariales también se van a mantener intactas o tendrían que mantenerse así. ¿Por qué? Porque, reitero, no está sucediendo esto del incremento salarial. Entonces, vean, estas causas son las que provocan modificaciones en la escala salarial, pero reitero, como vamos a ver a continuación, eso tiene que ser aprobado primero por instancias pertinentes de la institución pública. Eh, si hay un incremento salarial, ese incremento se dicta con un decreto supremo, eso lo van a aprender en gestión pública. Y además tiene que haber una resolución aprobada por la máxima autoridad de la institución pública. Si hablamos de la alcaldía, del consejo municipal y del alcalde, si hablamos de la gobernación, del gobernador y de la asamblea legislativa,
Si hablamos de una entidad desconcentrada o descentralizada, pues de su director tiene que haber algo que apruebe. Y por eso reitero, si uno es director, imagínense ustedes van a ser directores. Si no saben de esto, van a firmar cualquier documento y de unos años, señor, usted tiene que devolver todo ese dinero. Imagínense, aunque ustedes no hayan percibido esos sueldos, van a devolverlos por aquellas personas a quienes se les ha dado un ítem sin justificar. Por eso tienen que tener mucho cuidado, por eso se les enseña estos temas. Entonces, noten, aquí además, por eso les decía, tiene que haber justificación técnica de por qué se requiere un ítem, un cargo. No es como reitero, van a ver en la alcaldía de Potosí se ha creado cargos porque se ha querido, pero no hay la justificación y reitero, eso va a llegar pues en su momento a las últimas autoridades municipales, no se van a salvar. Tiene que estar en función a el marco normativo vigente. Si justifica un incremento de sueldo, ¿por qué? Hubo un decreto supremo que respalda un incremento salarial. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces tienen que tener mucho cuidado en cuando ustedes trabajen en una institución pública. No es nomás de decir, "No, mañana nos vamos a aumentar el sueldo, gano hoy 3.300, mañana quiero ganar 6.000". Tiene que haber justificativo. Si no, la Contraloría viene y como hemos visto en la última clase que tuvimos, pues les va a cobrar dinero. Ahora, la escala salarial está compuesta por estos 7 elementos. Esto no es invento mío, es algo que el Ministerio de Economía obliga a que tenga una escala salarial. Un encabezado, la categoría, que esto ya hemos visto, está en función a lo que indica las normas básicas del sistema de administración de personal. Hay 3 categorías: categoría superior, ejecutiva y operativa. El nivel salarial que se establece en función al orden que vamos a establecer, el nombre del puesto, la denominación del puesto, cuántos ítems o cuántas personas van a ocupar el puesto, el sueldo haber básico mensual y el costo mensual que resulta de multiplicar el número de ítems por el haber o sueldo mensual. ¿Qué va en el encabezado? Esto lo hemos visto en anteriores ejemplos. El código de la entidad, su nombre, por eso hemos visto, ¿verdad? Que se codifican. Está también la fuente de financiamiento y el organismo financiador. Hemos visto esto en el momento de elaborar el presupuesto de recursos. Las categorías, como les decía, hay categorías, la categoría superior. ¿Quiénes forman parte de las categorías superior? 2 tipos de puestos. Los que fueron elegidos mediante voto o designados. Entonces vamos a hacer ese análisis. Categoría de puesto. Entonces, en la primera categoría están pues los puestos de la categoría superior. ¿Quiénes están aquí? Los puestos que corresponden a funcionarios electos por voto. Ejemplo, aquí está pues el alcalde, está el gobernador, están los concejales, etcétera. Aquellos que recuerden, nosotros vamos a votar en una urna, en una unidad educativa, según nuestra preferencia. Ellos son funcionarios electos. Este es el primer nivel. Y luego están los puestos que corresponden a funcionarios designados por los funcionarios electos. Generalmente, cuando hablamos de funcionarios designados, hablamos de los directores, los responsables que van a acompañar, que van a apoyar a esas autoridades electas.
servidores o funcionarios, y aquí hablamos especialmente directores que acompañan y son designados por las autoridades electas. Ustedes recordarán, hace unas 2, 3 semanas, el alcalde William Cervantes ha designado a sus directores, director de Cultura y Turismo, director administrativo, secretario general, etcétera, etcétera. Ellos han sido designados por funcionarios electos. Puede ser quien sea, es decir, y ese es el gran problema de este tipo de funcionarios. Ni siquiera necesita un cartón, una profesión para poder ocupar este cargo, y es lo que muchas veces se observa. Si una persona que apenas tiene un bachillerato ocupando puestos de segunda categoría, pero son designados. Luego tenemos la segunda categoría, y aquí está la categoría ejecutiva o de los cargos ejecutivos. Vean ustedes. Y aquí, ¿quién es esta? Aquí encontramos dos categorías, tercer y cuarto nivel. Encontramos, por ejemplo, aquí los funcionarios que alcanzaron el máximo nivel de carrera administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puestos que corresponden a funcionarios que tienen bastante experiencia y formación dentro de la misma institución pública. Es decir, por ejemplo, ustedes van a empezar en una institución, quizá les van a dar un ítem, un contrato indefinido. Entonces, con el tiempo, siempre no van a empezar muchos de ustedes como directores, sino simplemente como auxiliares, técnicos. Con el transcurso de los años van a ascender en función a qué, a su formación, a los cursos de posgrado que hagan o a su antigüedad. Entonces, esa antigüedad, esa formación les respalda ascender hasta este cargo, que es el máximo nivel de la carrera administrativa. Porque si quieren ser autoridades, tienen que, pues, directamente ser electas con voto o ser designados por esas autoridades electas a través de voto. Y por último, aquí están los funcionarios de libre nombramiento. Como su nombre lo indica, generalmente personal de apoyo y asesoría. ¿Y quiénes están entre estos personales de apoyo y asesoría? Ejemplo, están pues aquí los auditores. Hay auditores internos en todas las instituciones públicas. Aquí también encontramos los abogados, pues que en instituciones públicas se les llama asesores legales. Entonces, ¿por qué de libre nombramiento? Porque el personal, ya sea el alcalde, ya sea el director designado por el alcalde, por el gobernador, el funcionario de máxima carrera administrativa tiene que tener apoyo de profesionales. Y dice, no, este me va a apoyar. Entonces se les da la asignación de libre nombramiento. Ahí están, reitero, auditores, asesores legales, especialmente, o ejemplo, aquí también están pues los proyectistas, aunque es menos común. Ahí está. Y luego tenemos la tercera categoría que establece las normas básicas del sistema
de administración de personal. Y aquí están, o podemos decir, está conformada por empleados de la quinta a la octava categoría o categorías. Son trabajadores que ejecutan las principales operaciones de la institución pública. ¿A qué me refiero? Ustedes recordarán las unidades ejecutoras. Si hablamos de la alcaldía, aquí está pues el personal que atiende cajas, el personal que va y uno consulta qué trámite debo realizar, las secretarias, los choferes, ese tipo de trabajadores. Por eso indico que ejecutan las principales operaciones de la institución pública. Puede haber de diversa tipología. Reitero, ahí encuentran desde el chofer, desde el portero, desde el ujier, hasta el personal de asesoramiento técnico, lo que muchos de nosotros somos, proyectistas, asesores contables, financieros, tributarios dentro de la institución pública. Entonces es importante definir y saber esto, reitero, para formar la escala salarial. Muy importante. Y luego estos otros elementos, el nivel salarial, que reitero, surge a partir del orden que le vamos a dar a la escala salarial, el nombre del puesto, el número de ítems, cuántas personas van a ocupar el puesto y el sueldo y el haber o haber básico. Y aquí es importante, reitero, tener pues cierta coherencia. No podemos decir el chofer, como sucede en muchas instituciones, va a ganar 7.000 bolivianos y el administrador va a ganar simplemente 6.000 bolivianos. Tiene que haber coherencia en esta parte. Y por último, el costo mensual que resulta de multiplicar el número de ítems por el haber básico. Y está. Eso es lo que vamos a elaborar a continuación. Y luego está la estructura de la planilla presupuestaria, que no tiene similar, simplemente que cambia. Que hay que incluir aquí, por ejemplo, la clasificación del puesto, que a continuación vamos a indicar, la descripción del puesto y la unidad a la que pertenece. Entonces aquí está lo que les decía, miren, volvemos a encontrar eso, funcionarios electos, designados de libre nombramiento o que representan el máximo nivel de la carrera administrativa y funcionarios operativos. Y algo importante, esta clasificación del puesto no es lo mismo que las categorías que acabamos de hablar. Una cosa es categoría y otra cosa es la clasificación. Son dos elementos muy diferentes entre sí. Entonces, ¿qué es la clasificación? Esta clasificación viene de las normas básicas del sistema de organización administrativa. Ahí clasifican las unidades, no así los puestos, pero en todo caso se deduce que si la unidad tiene esa clasificación, también el puesto. Entonces, hay tres tipos de unidades, pueden evidenciar ustedes en las diapositivas, sustantivas, administrativas y de asesoramiento. Entonces, vamos a hablar de esto. Hay unidades sustantivas, por una parte, hay unidades administrativas y de asesoramiento. Ahí está. ¿Cuáles son las unidades sustantivas? O puestos sustantivos, vamos a colocar aquí. Estos puestos sustantivos ejecutan las tareas principales de la institución. Lo que les decía hace instantes.
el chofer, bueno, aunque el chofer es más de carácter administrativo, el director de tráfico y vialidad de una alcaldía, él pues está ahí, ejecuta esta tarea, hace el ordenamiento territorial, evitar que las veredas estén ocupadas por comerciantes. Aquí está el director de proyectos civiles, él fiscaliza las obras, entonces encontramos ahí. En cambio, hay puestos administrativos, como los que generalmente vamos a ocupar nosotros. Estos ejecutan tareas administrativas. ¿Y cuáles son las tareas administrativas? Elaboran planes, realizan contrataciones, elaboran proyectos, realizan la contabilidad y, por ejemplo, lo que les decía, aquí también dentro de los puestos administrativos están, ejecutan labores de conducción, ahí están por los choferes o los choferes, están también, ejecutan labores de conducción o de atención, y ahí están pues las secretarias o los ujieres, las personal de recepción, para que entiendan. Y luego está el personal de asesoramiento, y como su nombre le indica, ejecutan labores de asesoría. Especialmente aquí encontramos los asesores legales o los auditores. Entonces, ahí está. Las máximas autoridades de la institución van a estar pues también en los puestos administrativos. Algo que me olvidaba, aquí también se encuentran las máximas autoridades de la institución. El alcalde, el gobernador, pues literalmente son cargos de carácter administrativo. No van a ver al alcalde ir y manejar una pala, no van a ver al alcalde asesorando a otro alcalde. Ahí está. Entonces, esto reitera, esta clasificación está pues en la Resolución Suprema 217.055 y lo van a avanzar cuando ustedes cursen la materia de diseño organizacional. Se va a acabar mi tiempo, por favor, vuelven a ingresar al mismo enlace para proceder a realizar un ejemplo más, por favor. Les voy a enviar el ejemplo al grupo de WhatsApp para que lo tengan en su celular y vayamos realizando este ejemplo relacionado a la planilla presupuestaria y a la escala salarial, ya que hemos avanzado los fundamentos necesarios para esto. Entonces, por favor, vuelvan a ingresar al mismo enlace una vez que el mismo se corte. Ya seguramente a continuación se va a cortar. Por favor, vuelvan a ingresar. Les voy a enviar además ese ejemplo a desarrollar al grupo de WhatsApp.